El 7 de septiembre de 2025, los vecinos de un edificio ubicado en la calle 7 de septiembre, en la ciudad de Chapecó del estado brasileño de Santa Catarina, llamaron desesperadamente a la policía. Habían pasado los últimos minutos escuchando gritos desaforados, provenientes del apartamento que un famoso físico-culturista compartía con su pareja. De un momento a otro, un silencio sepulcral les indicó que la discusión había terminado, y pronto supieron que todo terminó de la peor forma. El atleta yacía inconsciente en las escaleras del edificio. Un rastro hemático esparcido por el piso evidenciaba que había intentado salir a pedir ayuda, pero nunca llegó a hacerlo. Un caso parecido había ocurrido 30 años atrás en Oceanside, una ciudad de San Diego, ubicada en California, Estados Unidos. El 14 de febrero de 1995, la policía recibió una llamada de una famosa físico-culturista que aseguraba haberle hecho daño a su marido, quien practicaba el mismo deporte. Una vez en la casa del matrimonio, los agentes encontraron al hombre envuelto en una manta. La mujer juró que el suceso había tenido su origen en una discusión de pareja, pero las investigaciones posteriores pusieron en duda su testimonio. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Walter de Vargasaita nació en algún momento de 1984 y creció en Chapecó, un municipio de Brasil. Sus allegados lo describieron como un joven lleno de energía, que practicaba todos los deportes posibles, casi siempre destacando entre sus competidores. La mayoría de los jóvenes brasileños suelen interesarse particularmente por el fútbol, pero ese no era el caso de Walter. Él pasaba horas en el gimnasio, modelando su cuerpo para ser lo más imponente posible. Ya como adulto, Walter dedicaba su vida a perfeccionarse en el fisicoculturismo y en su tiempo libre se informaba sobre nutrición y los distintos tipos de beneficios que podía aportar a su cuerpo. Su determinación lo llevó a obtener en 6 ocasiones el título de campeón estatal de culturismo, además de participar en numerosas competencias globales. No hay fuentes que indiquen exactamente en qué fechas, pero se estima que sus primeros títulos los ganó a partir de la década de 2010. Sin embargo, su mayor logro llegó en 2024. Ese año, Walter se consagró subcampeón de la Federación Mundial de Fitness. Gracias a ello, apareció en numerosas revistas internacionales y varias plataformas en línea destacaron su trayectoria. El trabajo duro vence al talento, decían sus redes sociales, y sus logros parecían una prueba de ello. Para ese entonces, era considerado un referente de la disciplina en Brasil, y todos los jóvenes interesados en el fisicoculturismo acudían a sus redes sociales para obtener consejos. Prácticamente todos los días, Walter subía a su cuenta de Instagram sus rutinas de entrenamiento, dietas y mensajes de aliento para quienes querían seguir sus pasos. También ofrecía sus servicios como entrenador personal, y los estudiantes destacaban cómo dedicaba la misma energía a la mentoría de principiantes que a la preparación de atletas de élite. Llegado el año 2025, Walter tenía 41 años y su cuenta de Instagram contaba con 11.500 seguidores. Ya era un atleta consagrado en Brasil y continuaba trabajando como entrenador personal e influencer de lifestyle y fitness. Pero lo que pocos sabían era que, a diferencia de lo que se podía ver en redes sociales, la vida privada de Walter estaba lejos de ser perfecta. El 7 de septiembre de ese año, los vecinos del edificio de la calle 7 de septiembre, donde el atleta vivía, llamaron a la policía tras escuchar una serie de gritos y movimientos extraños. Las autoridades no tardaron en hacerse presentes y vieron un enorme charco hemático que los guió hacia las escaleras del edificio. Allí, el atleta fue hallado sin vida y con múltiples heridas en el cuello,
el abdomen, la cara y la espalda. Todo indicaba que el arma homicida había sido un cuchillo. Pero eso no era todo. En el apartamento donde Walter vivía, la policía encontró a una mujer de 43 años, cuya identidad no fue revelada, en estado grave. También presentaba heridas perpetradas con un arma blanca y fue trasladada de urgencia a un hospital para ser operada, mientras los agentes seguían analizando el lugar de los hechos. Pronto la policía supo que aquella mujer era la novia del atleta y comenzaron a investigar el caso como un homicidio. Si bien cabía la posibilidad de que la pareja hubiera sido víctima de un robo, al revisar el departamento que ambos compartían, los agentes notaron señales de forcejeo que eran compatibles con una huida, no con una emboscada premeditada. Y al recabar testimonios, los policías elaboraron una hipótesis completamente diferente. Los vecinos de la pareja no tardaron en mencionar que la relación entre ellos era por demás inestable. Solían discutir a los gritos, aunque ninguno pensó que la situación pudiera escalar al punto en que ambos resultaran gravemente heridos, mucho menos sin vida. La policía también descubrió que la novia de Walter contaba con un llamativo prontuario. Según algunas fuentes, tenía antecedentes por robo a mano armada y un homicidio, por el que todavía esperaba sentencia. Otros medios indican que ya había cumplido una condena de 15 años en Río Grande por un robo a mano armada que desencadenó un deceso. Con base a estas investigaciones, las autoridades definieron que la mujer, que continuaba luchando por su vida en el hospital, debía permanecer bajo custodia. Además, anunciaron su intención de solicitar una orden de arresto si sobrevivía. Mientras esperaban que la novia de Walter pudiera brindar su declaración, la División de Homicidios de la policía llevó a cabo una reconstrucción de cómo se podría haber llevado a cabo el crimen, que culminó con el deceso del atleta. Todo indicaba que horas antes del hallazgo, la pareja había tenido una acalorada discusión que escaló violentamente. En algún punto, la mujer atacó a Walter con un cuchillo, propinándole profundas heridas en diferentes partes del cuerpo. Aunque no ha quedado claro si el estado de la mujer era consecuencia de un intento del atleta por defenderse o si él también la atacó, ni tampoco en qué orden ocurrieron estas acciones. Lo único cierto era que una vez que Walter se dio cuenta de que estaba gravemente herido, intentó abandonar el apartamento en busca de ayuda. Se arrastró como pudo por el edificio, dejando un rastro hemático tras de sí. Finalmente, su cuerpo dejó de responder y cayó sobre las escaleras donde posteriormente fue encontrado sin vida. Una vez que se hizo pública la noticia acerca de las circunstancias que habían rodeado el deceso de Walter, la comunidad fitness de Brasil demostró su inmenso dolor. Compañeros físico-culturistas, entrenadores de la disciplina y seguidores fanáticos del atleta manifestaron su dolor a través de las redes sociales. Un portavoz del gimnasio donde Walter trabajaba publicó que estaría por siempre en los corazones de la comunidad y recordó el legado que el atleta había dejado, tanto en los jóvenes que entrenaba como entre sus fanáticos. Además, anunció que el lugar cerraría sus puertas durante un día, en señal de duelo. Los estudiantes también publicaron recuerdos de sus entrenamientos, describiendo cómo Walter había creído en su potencial cuando nadie más lo había hecho, y también hubo hashtags con su nombre que se convirtieron en tendencia. Además, muchos atletas de la misma disciplina subrayaron que el fallecimiento de Walter se sumaba a una serie de recientes decesos que habían conmocionado al mundo de aquel deporte. Eric Markov, un joven físico-culturista español de origen lituano, había fallecido de forma repentina ese mismo 2025. Al igual que Walter, unos meses lo separaban de su más grande logro. Había obtenido su tarjeta profesional IFBB tras ganar el Mister Olympia Amateur en España. A la fecha de realización de ese video, ni la familia ni las autoridades de Markov han divulgado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento. Otro caso era el de Lorena Blanco Pita,
una destacada físico-culturista española de 37 años, que había fallecido el 26 de julio de 2025 tras sufrir un infarto fulminante. Blanco se estaba preparando para competir en el Mister Olympia, uno de los certámenes más importantes del culturismo a nivel mundial. Si bien su fallecimiento, al haber sido producto de un problema de salud y no de un crimen, no tenía tantos nexos en común con el de Walter, las comparaciones resultaron ineludibles. Pero lo cierto es que había un caso, quizás olvidado, que tenía más puntos en común con el fisicoculturista brasileño que cualquier otro. En julio de 1987, Sally Dempsey trabajaba como cocinera en la Armada y había comenzado a practicar fisicoculturismo durante su servicio en el Camp Pendleton. Fue entonces cuando una amiga en común le presentó a Ray McLean, un fisicoculturista que ya tenía algunas competencias en su haber. El flechazo fue instantáneo, puesto que ambos compartían su pasión por el gimnasio. A los 2 meses se casaron, y Ray aceptó criar a los hijos de Sally, Santina y John, fruto de un matrimonio anterior de ella con un hombre llamado Anthony Loudon. Pero tan solo 3 días después de la boda, Ray demostró su verdadera cara. Durante una discusión, estranguló y golpeó a Sally. Sin embargo, prometió no volver a hacerlo, y llegado el año 1989, se habían convertido en la pareja más admirada del ejército. Ambos habían ganado, cada uno en las respectivas categorías de sus géneros, el campeonato de fisicoculturismo de la Marina. Si bien los dos soñaban con convertirse en fisicoculturistas profesionales, solo Ray lo logró. Fue en 1991, tras ganar el campeonato de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. A partir de entonces fue conocido como Mr. California y renunció a la Marina, mientras que Sally continuó trabajando como cocinera en el ejército para sustentar a la familia, pero aquel acuerdo no sirvió de mucho. Casi todo el dinero que ella ganaba se iba en la compra de esteroides de Ray, quien estaba obsesionado con aumentar el volumen de su cuerpo. Con el correr del tiempo, ella comenzó a consumir los mismos anabólicos, derivando en grandes problemas. Algunos eran económicos, pero otros tenían que ver directamente con la dinámica de la pareja. Ray aseguraba que todos los esteroides debían ser para él, ya que era un atleta profesional. Incluso llegó a decir que Sally solo los consumía para tener la aprobación física de él y de su entorno. Finalmente Sally resolvió que lo mejor era sacar provecho de su figura y empezó a hacer videos de lucha libre para un hombre llamado Bill Wick, en los que ella luchaba con él en una especie de dramatización. Poco después comenzó a hacer videos por su cuenta, golpeando a hombres, bajo el apodo de Killer Sally. Luego comenzó a realizar sesiones privadas de lucha, en las que los hombres pagaban por pasar un rato en privado, aunque fuera practicando el deporte, con mujeres con el tipo de físico que ella tenía. En 1993, Sally quedó quinta en una competencia amateur, y el dinero ya no era un problema para la pareja, pero sí lo seguía siendo la violencia que el consumo de esteroides generaba en Ray. Finalmente llegó el torneo que Mr. California, como lo apodaba su círculo social, había añorado toda su vida, el Mister Olympia, el más prestigioso en el mundo del fisicoculturismo, pero Ray solo alcanzó el 15º lugar, lo que terminó de minar su autoestima y nuevamente descargó su furia en su esposa. Los cambios de humor y personalidad se volvieron comunes. Solía ahorcar a Sally con regularidad, al punto de asfixiarla, además de abusar de ella. John reveló luego que su padrastro no maltrataba únicamente a su madre, sino que también les pegaba a él y a su hermana cuando Sally no estaba. Si se portaban mal, los llevaba a una habitación y los azotaba con un cinturón mientras hacía que el otro mirara. Además, ambos jóvenes afirmaron haber presenciado cómo su padrastro estrangulaba a su madre y en una ocasión le había roto la nariz. Este incidente fue denunciado a las autoridades, por lo que Ray fue detenido. Sin embargo, golpeó a Sally hasta que ella le prometió retirar los cargos, logrando librarse de aquello. Luego de eso, la violencia continuó y la atleta sufrió numerosas lesiones,
incluyendo 5 fracturas. En un momento dado, Sally decidió defenderse de Ray, pero solo consiguió que él la golpeara más fuerte, fracturándole una costilla y perforándole un pulmón. Como si todo esto fuera poco, Ray además solía engañar a Sally, lo que derivó en una espiral de violencia. La atleta solía agredir y amenazar a las mujeres con las que creía que Ray tenía relaciones. En una ocasión, fue suspendida del Comité Nacional de Física tras atacar a una de aquellas mujeres. También se vio envuelta en peleas con la policía, donde hasta 5 oficiales tuvieron que accionar para poder calmarla. Sin embargo, el vínculo más significativo de Ray fue con una mujer llamada Marianne Myers, una mujer que había conocido en el gimnasio, por la que presuntamente planeaba abandonar a Sally. Al enterarse de la relación paralela, la atleta llamó por teléfono al amante y la amenazó. A principios de 1995, Sally habría decidido mudarse con sus hijos, pero nunca llegó a hacerlo. Paralelamente, según un testimonio posterior de su amigo DJ Jeffers, Ray planeó pasar el día de San Valentín con su amante en lugar de su esposa. Jeffers le recordó que tenía una escopeta en la casa y planteó la posibilidad de que Sally le disparara. El atleta se rió de la idea, sin saber que su amigo estaba teniendo una especie de premonición. El 14 de febrero de 1995, Ray y Sally pasaron el día entero sin verse, hasta que alrededor de las 10:40 de la noche, ella decidió maquillarse y buscar a su esposo en un bar que él frecuentaba. Sally no llegó a salir de su casa, ubicada en Oceanside, porque Ray entró antes y pronto empezaron a discutir. En un momento dado, él se le tiró encima y la ahorcó hasta que Sally pudo soltarse. Acto seguido, ella corrió a la habitación que ambos compartían y tomó del armario una escopeta con 2 cartuchos. Le exigió a Ray que se fuera, pero este se negó, por lo que disparó contra él dejándolo inconsciente. Al darse cuenta de lo que había hecho, Sally llamó a la policía y confesó lo que había hecho. La policía lo encontró con heridas de bala en la cara y el estómago. La atleta fue arrestada en el instante, mientras que Ray era trasladado en avión al Scripps Memorial Hospital, en estado grave. Una vez en la clínica, los médicos advirtieron que uno de los disparos le había atravesado las costillas y el otro la mandíbula. Si bien Ray fue sometido a una cirugía, 2 horas después falleció. Al haber confesado, Sally era la única sospechosa del fallecimiento de su esposo, por lo que fue acusada por el cargo de asesinato y puesta en prisión preventiva en la cárcel del condado de San Diego. Al día siguiente, el examen forense reveló que Ray había dado positivo en 5 sustancias anabolizantes. Sally, por su parte, se sometió a un estudio médico que arrojó que tenían androlona, otra sustancia utilizada por fisicoculturistas. Debido a que tanto víctima como victimaria habían estado bajo los efectos de anabólicos durante el crimen, la policía llevó a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Al recabar varios testimonios y revisar el historial de su pasado en los Marines, los agentes supieron que Sally tenía antecedentes de ser violenta y agresiva, al punto de ser muchas veces quien iniciaba las peleas. A esto se sumó la declaración de DJ Jeffers, que relató que Sally solía ponerse celosa por las infidelidades de su esposo, llegando a protagonizar varios episodios violentos. También recalcó que el homicidio podría haber sido premeditado debido a que Ray planeaba dejar a su esposa por Marianne, pero ella tenía otra mirada del asunto. Al ser interrogada por ese hecho, Sally respondió que no había ultimado a su marido por un ataque de celos, sino porque realmente le temía. Relató que 3 días antes del crimen, Ray había tenido un show y había consumido 5 tipos diferentes de esteroides. Por ende, cuando el día de San Valentín él la asfixió, pensó que de no defenderse, él la asesinaría. No sabía de lo que Ray era capaz. Era un superhumano, súper fuerte y súper rápido, en un departamento pequeño, según declaró. Sin embargo, mediante la necropsia, se reveló que no había rastros de ADN de Sally en el cuerpo de Ray. Esto podría significar que más allá de la violencia a la que él había sometido durante todo el matrimonio,
no había tenido lugar una pelea física la noche del homicidio. Como si esto fuera poco, la posibilidad de alegar defensa propia por violencia doméstica se acabó por desplomarse ante un hallazgo policial. Los agentes que analizaron el lugar encontraron un cartucho de escopeta en el dormitorio de la pareja, lo que sugería que en algún momento Sally había vuelto a la habitación para recoger el arma y disparar a su esposo por segunda vez. En el juicio, Sally declaró que tras el primer disparo, recargó el arma en la cocina para volver a disparar de inmediato, porque Ray seguía intentando atacarla. Sin embargo, el fiscal de distrito de la causa, Daniel Goldstein, alegó que había recargado el arma para disparar nuevamente cuando Ray ya se desangraba en el suelo. Como prueba de esto, el fiscal mostró una lámpara que había sido hallada en la sala de los McNeil. Las salpicaduras de sangre estaban dentro de la pantalla de luz, lo que significaba que al recibir el segundo disparo, la sangre había salido expedida hacia arriba. Por ende, Ray ya estaba en el suelo, inmóvil e incapaz de atacar a Sally. Como móvil del crimen, el fiscal señaló que la víctima tenía un amorío con otra mujer y planeaba dejar a la acusada. Pidió que se condenara a Sally por homicidio premeditado. Finalmente, Sally fue declarada inocente de aquel cargo, ya que el jurado definió que el asesinato no había sido premeditado, pero estuvieron de acuerdo en que había tenido la intención de asesinar a su esposo sin que él agrediera primero o representara un peligro inminente. Como consecuencia de esto, el 19 de marzo de 1996, Sally McNeil fue encontrada culpable del asesinato en segundo grado en contra de su esposo. En abril de ese año, fue sentenciada de una pena indeterminada de 19 años a cadena perpetua a cumplir en la prisión estatal de California. En 2003, su condena fue apelada y temporalmente anulada, pero en 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos la restableció, por lo que Sally continuó recluida en el Centro de Mujeres de Chowchilla. Tras cumplir 24 años de prisión, en mayo de 2020, fue puesta en libertad condicional y decidió contar su versión de los hechos. El 2 de noviembre de 2022, Netflix estrenó la serie documental Killer Sally, donde la exatleta relata la compleja historia que había vivido con su marido y posterior víctima. En cámara, Sally expresó que si la atacaban, tenía derecho a defenderse. La película no se centra en la noche del homicidio, sino en cómo el sistema legal y los medios de comunicación retrataron el caso, haciendo hincapié en un momento del juicio en el que el fiscal dijo que Sally era una mujer innegablemente musculosa, demasiado fuerte para ser golpeada. Si bien en el caso de Walter de Vargas Zaita no hay ningún indicio de que él fuera violento con su pareja, lo cierto es que aún no se sabe realmente qué sucedía puertas adentro del apartamento que compartían. El punto en común de ambos casos es que tanto él como Ray McNeil fueron asesinados por sus respectivas parejas, sembrando dudas acerca del contexto en que sucedieron ambos homicidios. De hecho, el caso de Walter también tuvo lugar para las especulaciones. Las redes sociales no tardaron en cuestionar por qué un ejemplo de constancia, determinación y vida sana, como Walter, estaba en una relación con una mujer con un prontuario criminal tan peligroso. Algunos fanáticos teorizaron que el atleta desconocía el pasado de su pareja, mientras que otros apuntaron a que ella podría no ser la verdadera autora intelectual del crimen. Insinuaron incluso posibles deudas monetarias o recelos de rivales del mundo del fisicoculturismo. A la fecha de realización de ese video, la novia de Walter permanece bajo custodia y la policía continúa investigando los detalles del ataque. Las autoridades han declarado que una vez que la mujer se recupere, planean imputarla por el delito de homicidio. ¿Existirán varias versiones de lo ocurrido? ¿Qué papel jugarán aquellas estruendosas discusiones entre la pareja los meses previos al deceso de Walter? Solo el tiempo lo dirá. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.
Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.